Transformación digital, nueva cultura empresarial, filosofía 2.0... La verdad es que todos estos términos a día de hoy cobran más sentido en las empresas. Pero aunque algo tenga sentido, si realmente queremos que ofrezca valor en el negocio, debemos aplicarlo con coherencia. ¿Qué es realmente la comunicación interna alineada con el empleado? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Que el empleado es el activo más importante de una empresa, creo que muchas no lo tienen claro, aunque digan que sí, porque lo que realmente importa son los hechos, no las palabras. Creo que cualquier empresa debería hacerse varias preguntas antes de pasar a la acción. ¿Tienes empleados o colaboradores? ¿Lucha de poderes o rotación de los mismos? ¿Tienes competencia o competencia? ¿Manda la jerarquía o el talento? ¿Tienes meros gestores o intraemprendedores? ¿Hay pasión por generar valor u obsesión por reducir el gasto? Si comenzamos un proceso de evolución de la empresa para adaptarla a la nueva economía digital, empezando por el factor interno, pero sin tener ciertos aspectos claros, la transformación difícilmente dará los resultados esperados. Uno de los aspectos más importantes a mi criterio es la participación e implicación interna, y para ello se requiere de una empresa que sea sensible a la diversidad de experiencias, con un claro objetivo de romper el status quo. ¿Has oído hablar del lurking? Suele suceder porque la gente tiene miedo a dar sus opiniones, no cree en el cambio o considera las acciones inútiles porque benefician de manera muy segmentada en la empresa. Esto obviamente es un proceso que lleva tiempo, no es de un día para otro, ¿no? Ya que tenemos que pasar de modelos basados, aunque suene fuerte, en la soberbia, en el mandato unidireccional y el castigo, a modelos donde impera la diversidad, opiniones compartidas y el formato de trabajo en redes neuronales. Se trata de pasar de estructuras de comunicación 1.0 a comunicación 2.0, aunque al final el nombre es lo de menos, ¿no? Pero donde se practique en el día a día el diálogo, la escucha sincera, la valoración social, información pública, el miedo a no fallar en lugar del miedo a fallar, la construcción colectiva, la descentralización del poder, el establecimiento de roles, la arquitectura participativa, la simetría social. Pero en definitiva, ¿de qué estamos hablando? De personas, de que todo el mundo pueda aportar más de lo que el resto considera, sobre todo cuando los poderes están demasiado centralizados, y que debemos convertir la compañía en un ente inteligente por sí solo, y eso solo se consigue desde dentro. Comento un poquito por partes. Mira, la parte de verificación ahora mismo las tienen cerradas. Es decir, en el caso de Twitter ya no se puede solicitar, en el caso de Facebook al final son ellos quienes deciden y en el caso de Instagram igual. Es decir, yo por ejemplo tengo mis cuentas verificadas de Twitter, de Facebook, pero Instagram no. Y es que depende de ellos, no se puede hacer ahí demasiada cosa, ¿no? Ese número de seguidores tiene menos relevancia. Es decir, es un número falso que está hecho por las redes sociales para generar un engaño a la gente. Es decir, al final tú puedes tener muchos seguidores en Twitter y en Facebook, pero te das cuenta que no llegas ni al 10% de ellos, no reciben, menos del 10%, de hecho en Facebook está alrededor del 2% los que reciben, los que están suscritos y reciben tus comunicaciones, ¿no? Para que pagues su publicidad y llegues a ellos, ¿eh? Claro, es que el principal fallo de la mayoría de personajes públicos, empresas, es que no hay una estrategia digital, es que contratan a alguien llamado community o incluso una agencia, ¿eh? Y se ponen a hacer cosas pero sin un objetivo concreto. Es decir, al final esto es como todo. Oye, ¿qué es lo que quieres conseguir tú en tu marca personal en los próximos 12-24 meses? Y es crear una estrategia alineada a todo eso, decidir una inversión, porque al final una marca personal se trata como un producto, es decir, definir una inversión que vas a realizar a todos los niveles en todo eso, pues desde herramientas, publicidad, etcétera, etcétera, y empezar a trabajar en todo ello, ¿no? Entonces, por eso te decía que al final digo, community manager como tal, puedes buscar a una persona, pero si no hay una estrategia detrás, al final pues va a ser un poquito más de lo mismo. Lo que va a cambiar es que en lugar de publicar tú, publicará otro. Correcto. A ver, y realmente al final, uno de los objetivos siempre me dicen, conseguir seguidores, y como te decía es un error, porque tú ten en cuenta que al final tú de los seguidores en redes sociales no tienes nada y no puedes llegar a ellos de ninguna manera, porque no tienen ni su email ni su teléfono. Entonces, al final siempre a mí me gusta tratarlo, uno de los objetivos al final es generar lo que llamamos leads, que al final son
datos de usuarios, un email, un teléfono, que te permita luego incluso lo más segmentado posible, de tal manera que si sabes que vas a hacer un concierto en México, tú puedas directamente lanzar un comunicado a esas personas y luego todo lo que lleva en temas de, claro, en temas de patrocinio, lo que dices, oye, te llama una marca y ¿qué te ofrece, no? Porque al final sí es cierto que los números de seguidores importan, pero importa sobre todo más el engagement, es decir, cómo interactúen con toda esta parte. Entonces, yo mi recomendación en todo esto es que primero crees una estrategia y luego decidas una persona que tenga experiencia, que sea buena en esto, eso es muy importante, que te ayude a la parte táctica, ¿no? A la implementación, el día a día, etcétera, de todo ello, ¿no? Entonces, una cosa que sí es muy importante y que siempre digo, que tú tienes que estar implicado, es tu marca personal, ¿no? Es decir, el mayor error es decir, no, ya tengo a alguien y este lo hace. No. Es decir, al final tú eres tú. Es decir, si por ejemplo una de las estrategias más potentes son los vídeos, pero al final los vídeos los tienes que hacer tú. Porque si no, otra cosa es que otra persona te ayude a comunicar esto, a montar tal, pero al final la marca personal requiere una fuerte implicación de la propia persona en sí. Al final, cuanto más difusión, es decir, los vídeos es lo que mejor funciona y en tema musical sobre todo, ¿no? Pero a mí me gusta darle una vuelta más a eso y dices, vale, tú has tenido un vídeo que han visto, ahora, ¿qué has sacado de ello? No me puedes decir nada, no has sacado nada. Es decir, entonces, claro, para mí toda acción tiene que tener algún tipo de reacción. Es decir, imagínate que yo publico un vídeo y mi objetivo es que alguien se suscriba y conseguir sus datos. Yo soy un obsesivo de los datos. Entonces tú imagínate que dices, oye, suscríbete aquí y te voy a regalar el vídeo ampliado, no sé, eso ya se puede ocurrir lo que sea. Es decir, esto es al final un trabajo en el largo plazo. Sí, porque al final, a ver, en el mundo de la música, vuestro negocio, corrígeme si me equivoco, está en los conciertos, no está en los discos. En tu caso tienes tracción porque llevas tiempo, entonces ya es relativamente fácil. Es como decir, oye, pues alguien conocido no necesita invertir en publicidad porque ya lo tiene. Pero cuando estás empezando, si te quieres posicionar es muy complicado, porque al final el pagar lo que te da es visibilidad. Porque aquí no hay, lo malo del marketing digital, a pesar de que la gente crea lo contrario, es que no hay una ecuación que diga, haz esto y funciona. Al final lo que hacemos es hacer muchas pruebas para ir descartando lo que no funciona y acercarnos más al camino de lo que funciona. Esto es como funciona el marketing digital, ¿no? Que esto no es ABC y da resultados. Entonces, la estrategia lo que te ayuda es a reducir el riesgo al fracaso o aumentar el riesgo al éxito, como quieras decirlo. Joder, tienes delante en un concierto a 10.000 personas, es decir, que te están viendo a ti. Tú a esos tíos le dices salta y esos tíos saltan, tú lo sabes muy bien. Joder, pues aprovechemos eso para hacer algún tipo de interacción en directo para ganar más seguidores o lo que sea. A ver, yo creo que sí. Yo en Facebook es una empresa en la que creo mucho y creo que es una empresa que como ente tiene mucho desarrollo. Es decir, no tal Facebook como red social, que al final tiene una fecha de caducidad. Está durando más de lo que yo pensaba que iba a durar, sinceramente. Pero al final no perdamos de vista que Instagram es de Facebook, la cual al final pues va como un tiro, WhatsApp, etcétera, etcétera, y otros negocios que tienen. La parte publicitaria a día de hoy para mí es la mejor publicidad que existe a nivel digital. Es decir, tiene una relación coste-beneficio muy buena. Es cierto que el coste está subiendo, dependiendo también el país, porque por ejemplo en España es mucho más barato si lo comparamos con Estados Unidos o Canadá. Sí, en general tenemos margen, es decir, como bien dices, no hay otra opción que subir precios, porque hay un momento que al final está todo masificado. Facebook, lo que es todo el alcance orgánico, es decir, el de no pago, lo está cada vez limitando más, por lo tanto una empresa, si quiere ser visible, tiene que pagar. Yo te hablo con empresas que trabajo tanto España, Estados Unidos, aquí Canadá y Latinoamérica, y los costes de captación, por ejemplo, que tenemos o de conversiones, nos darían todavía margen para que fuesen más caros. Sinceramente, hombre, te fastidia porque al final tienes un coste de conversión más elevado, pero todavía tendríamos un amplio margen. Es una publicidad que permite una alta segmentación y todavía no hay nada comparable, es decir, ni la publicidad de Twitter ha funcionado, ni la publicidad de LinkedIn, que es más cara pero va a un target muy determinado. Si nos vamos a Snapchat, sucede lo mismo. Snapchat además solo está muy centrado en Estados Unidos principalmente, entonces no hay nada. Como bien dices, cada vez tiene más conocimiento de las personas, lo cual va a permitir targetear mejor, pero al final, aunque Facebook está muy saturado y va a un nicho de mercado, no perdamos de vista WhatsApp, porque hace relativamente poco anunciaron la parte de WhatsApp para empresas y la integración de publicidad en Facebook con WhatsApp.
Es decir, y por ahí yo no tengo la percepción de que en algún momento WhatsApp se convertirá en cierta manera en una plataforma publicitaria. No sé cómo ni cómo lo harán, pero yo creo que ahí tienen un mercado cautivo enorme, es mundial. Sí, es que al final es eso, es decir, tiene público cautivos en distintas plataformas y WhatsApp no lo tiene todavía rentabilizado y ahí hay un potencial enorme. Por eso yo creo que al final Facebook a nivel empresarial lo ha hecho muy bien por la diversificación que ha hecho a nivel de negocios, porque sabe que evidentemente la plataforma Facebook como red social es una plataforma vieja, donde a día de hoy, yo lo digo así cuando lo explico, ¿no? Es decir, es una plataforma de gente mayor, porque realmente al final te encuentras, sí, desde el sobrino al abuelo, pero cuando entra el abuelo en una plataforma, los más jóvenes empiezan a ir, y esto es una realidad, pero sigue siendo potente y yo creo que le quedan como plataforma todavía unos cuantos años. A ver, por un lado sí, porque es interesante de cara al usuario, porque evita que el usuario tenga que meter sus datos, lo cual facilita la conversión, pero por otro lado, desde el punto de vista de negocio, no es tan interesante porque perdemos el lead, perdemos el email, por ejemplo, de ese cliente, ¿no? Pero a mí me parece interesante, pero aquí hay más opciones y te estaba comentando una que estamos testando, está en beta en nuestro negocio ahí en Canadá, en One of a Kind, y me parece muy interesante porque es para recuperación de carritos de compra abandonados vía Messenger, donde si la gente entra, pues por ejemplo, cuando está en un producto, le va a salir un mensaje que yo le estamos diciendo, oye, consigue un 40% de descuento en tu pedido simplemente por vincularte con nosotros a Messenger, porque sabes que nos tiene que dar autorización. En ese mismo momento le tenemos cogido por Messenger y automáticamente el sistema, si el usuario no ha acabado la compra, le va recordando por Messenger que la acabe, que le hemos comprado. Entonces le estamos testando con buenos resultados. Entonces yo creo que al final Facebook Messenger tiene integraciones muy interesantes para e-commerce. Luego está la publicidad por Messenger que han ampliado cosas, y de hecho la testé hace poco con los nuevos formatos y con bastantes buenos resultados. Que al final tú ten en cuenta que podemos poner como si fuese un inbox, ¿no? Yo lo comparo a los emails de LinkedIn, es decir, donde tú puedes ponerle delante a una persona un mensaje al principio, entonces eso es brutal. Todavía no, porque que yo sepa no está abierto, es decir, deben estar testando, no está abierto, y tengo ganas de probarlo porque yo uso WhatsApp a nivel de negocios de hace muchos años y tengo muchas limitaciones porque las APIs no permiten conexiones y los programas, las empresas que tienen sistemas de WhatsApp para atención al cliente no permiten hacer muchas cosas, porque yo por ejemplo lo utilizo para listas de difusión, entonces esto no me lo permiten y tengo que estar haciéndolo manualmente con un móvil. Entonces yo estoy esperando que poder probar esa versión porque es estar incluido y puede ser brutal. Sí, a ver, la persona que lo maneja lo hace desde el programa para web, pero el programa para web va vinculado siempre a un teléfono móvil. Esto implica que al final, como nosotros llevamos el registro, ese es una mierda literalmente. Entonces tenemos que manualmente en un teléfono móvil meter contacto por contacto que se da de alta manual. Entonces es algo que es un rollo. Y luego otro tema, no tenemos estadísticas de a cuánta gente llega ni aperturas. Y además yo sé que falla, lo sé, porque tenemos ratios de apertura. Estoy midiéndolo con un clic de la gente que clica y yo sé que no llega a todo el mundo, está habiendo fallos. Sí, y además hay otro tema paralelo, es decir, en el tema de la publicidad en Facebook siempre se le considera para industria B2C, es decir, consumidor final, pero en las empresas B2B la mayoría no lo ven todavía, y te digo que para mí es mejor canal que LinkedIn. De hecho, en empresa yo que sé, estuve de consultor en una empresa aquí en Canadá que es B2B y el 95% de nuestro presupuesto iba en Facebook. Y funcionaba de la leche, porque te permite segmentar. Al final la gente está en Facebook, es decir, el que es el directivo de tal empresa está en Facebook, aunque no genere contenido, pero aunque sea para estar en contacto con sus hijos. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag comunicación interna, ¿qué otros factores consideras importantes en una comunicación 2.0? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Y si quieres que siga haciendo más, suscríbete a mi canal. Y una cosa más, ¿quieres descargarte gratuitamente mi último ebook? Puedes conseguirlo ahora mismo en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Tyson,